¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida, que hoy, domingo, siempre estamos compartiendo un tema de reflexión basado en la palabra de Dios. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un tema que está basado en el libro de Ezequiel en el capítulo 3, los versículos 17 en adelante, que dice: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oiga mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Interesante la reflexión esta lo que narra aquí Ezequiel. Y justamente me pongo a pensar con respecto a que esto se lo dijo Dios a Ezequiel pues ya hace muchos años. Hay que entender que ya el pueblo de Israel, la nación de Judá, ya estaban en el cautiverio. Ezequiel estuvo también en el cautiverio. Sin embargo, Dios tenía un mensaje todavía que compartir con su pueblo. Y bueno, en esta oportunidad creo que Dios está hablándole a Ezequiel. Dios quiere hacerle entender algo a Ezequiel. Yo creo que todo profeta, cuando inicia una labor como Ezequiel y todos los profetas que han antecedido, pues siempre hay una especie de temor, una especie de miedo natural, porque lo que tú vas a compartirle a la gente no siempre va a ser bien recibido. Aun cuando Dios ya había castigado al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se sentía confundido, se sentía, no sé, en una nebulosa y no sabía por qué le había venido todo esto, aunque ya los profetas se lo habían dicho claramente al pueblo, que todas estas desgracias pues vinieron sobre ellos a causa de su rebeldía, de su desobediencia y porque habían dejado a Dios. Bueno, estando en el mismo cautiverio, Ezequiel tenía un mensaje que compartir al pueblo. Pero Dios también tenía que tratar un poco con Ezequiel porque lo veía un poquito reticente al inicio, pero lo quería usar de todas maneras. Es como lo que vivimos ahora, ¿no? Estamos viviendo en medio de una sociedad que se rebela contra Dios, estamos viviendo en una sociedad donde se practica el pecado, la injusticia, la maldad, la corrupción, la violencia, los crímenes, las violaciones. Eso lo vemos, eso es el pan de cada día, eso lo vemos todos los días a través de los medios, los periódicos. Y parece que la sociedad, bueno, no es que parezca, la sociedad realmente se está encaminando hacia su propia ruina moral y espiritual. Prefieren abrazar las ideologías nefastas, diabólicas, y prefieren dejar la palabra de Dios de lado. Entonces un creyente tiene que estar en medio de ese escenario. Y claro, hay algunos que se sienten medios, no se sienten con valor, no tienen el denuedo, no tienen el ánimo, el entusiasmo de predicar la palabra porque piensan que pueden ser rechazados, y de verdad muchos son rechazados. Tal vez Ezequiel al inicio se sentía así. Y por eso que el Señor le está diciendo a Ezequiel: tú tienes que transmitir la palabra, tienes que transmitir el mensaje. Pero hay que vencer un poco los temores y los miedos. Hay que vencer un poco la vergüenza. Porque hay quienes se avergüenzan de dar testimonio de Dios. Hay quienes se avergüenzan de compartir el Evangelio de Cristo. Y
No me estoy metiendo por si acaso en la cabeza del personaje, pero lo que está diciéndole el Señor acá me parece que tiene que ver algo con él. Porque cuando el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela. ¿Un centinela qué es? Es un atalaya, en otra versión dice atalaya, es alguien que está es un vigía, es un vigilante, alguien que está en una torre. En ese tiempo las ciudades eran fortificadas, eran amuralladas, y los vigilantes o los atalayas o los centinelas tenían que estar en un lugar especial, alto, para que ellos pudieran ver si es que había peligro, si es que el enemigo venía, y la ciudad como estaba amurallada, pues ellos no veían lo que pasaba afuera. No es como ahora, ¿no? Que ya pues ya contamos con toda la tecnología para que podamos ver el peligro a través de radares, a través del satélite, todo. No, en ese tiempo no había nada de eso. Podemos decir que el satélite y el radar en ese tiempo era el vigía, el centinela. Y el centinela, ¿qué tenía que hacer? Aquí dice claramente, te he puesto como centinela, le dice al pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Le está diciendo a Ezequiel, tú tienes una función muy importante, Ezequiel. Tú tienes una labor muy importante que tú tienes que advertirle a los hombres de Israel. Y tienes que tienes que librarte de temores, tienes que librarte de vergüenzas, tienes que librarte de todo obstáculo que impida que tú puedas cumplir esta función. Si tú ves al malvado, si ves ahí en el cautiverio mismo, vas a ver gente de Israel que está mal, siguen haciendo las cosas malas, siguen pecando, siguen abrazando la idolatría. Pues si tú ves eso, si tú ves al pecador, al malvado, ¿qué tienes que decirle? Estás condenado a muerte. Así dice el versículo 18. Mira que decirle eso a alguien en estos tiempos, o predicar esto en una sociedad actual donde hay ¿cómo te puedo decir? Hay mucho sentimentalismo, la gente es muy cuidadosa, la gente no quiere escuchar cosas negativas, ¿no? La gente prefiere mantenerse siempre así y que no haya alguien que tenga que decirle algo que le afecte, tanto moral y espiritualmente. No son muchos los sermones que yo escucho hoy en día donde un predicador se dirija a la audiencia, donde hay mucha gente que no es creyente y le diga así a rajatabla, estás condenado a muerte. De seguro que debe haber algunos, no digo que no. Pero el Señor le está diciendo a Ezequiel, tú tienes que decirle al malvado, estás condenado a muerte. Te vas a morir y te vas a ir al infierno. ¿Eso predicamos? No, por favor, no, eso no hay que predicar. Algunas iglesias ya no hablan del infierno, ya no hablan del lago de fuego, ya no hablan de estas cosas porque la gente se asusta. Preferimos no decirle nada de eso y más bien les metemos en la mente pues reflexiones de autoayuda, palabras halagüeñas, cositas que puedan alentarlos, animarlos, aun cuando pueden estar en pecado, ¿eh? Pueden estar haciendo cosas malas, no interesa, preferimos no tocar esa parte y más bien le decimos cosas halagüeñas. Pero no, acá el Señor está diciendo a Ezequiel, tú tienes que decirle al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, para que siga viviendo, ese malvado, ¿qué dice? Morirá por causa de su pecado. Pero mira lo que dice acá el Señor a Ezequiel. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Porque yo te dije que le digas a ese hombre, a ese pecador, a ese malvado, que si tú sigues así, si tú estás llevando una vida así de pecado, de desobediencia, de rebeldía, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Eso no nos parece bonito decir, pero si tú se lo dices con la palabra de Dios, tú tienes que decirle, esto es lo que dice la Biblia, por si acaso, no estoy inventándolo yo. No estoy inventando yo esto porque si no, bueno, ahí sí tienes todo el derecho de decirme lo que quieras. Está en la palabra de Dios.
Y Jesús hablaba de eso. Jesús, cuando se refería a los fariseos de su tiempo, usaba frases calificativos fuertes contra ellos. Los llamaba hipócritas, los llamaba víboras. Y esta gente no se quiso arrepentir, mira, a pesar que el Señor les hablaba. Y por supuesto que el Señor les daba la oportunidad a estos sacerdotes, religiosos, fariseos de su tiempo de que se arrepientan de sus pecados, pero no lo hicieron. A excepción de uno que luego se constituyó un apóstol del Señor, estamos hablando de Saulo, más tarde conocido como Pablo, que fue un fariseo. Seguro que habrán habido algunos más, pero de los que se menciona en la Biblia que se convirtió solamente lo vemos a Saulo. Y Saulo también escuchó la palabra del Señor. Y el Señor le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿No? El aguijón viene a ser como una especie de punta, una especie de púa, y tú estás dando coces, estás dando patadas contra el aguijón. Si tú pateas una púa, una punta, ¿quién crees que se va a hacer daño? El que está pateando se va a hacer daño. El Señor está diciendo, tú estás pateando y te estás haciendo daño a ti mismo. Estás haciéndote daño, te estás perjudicando tú a ti mismo. Pero esa experiencia de Saulo lo llevó a que más tarde, como ya ustedes saben, este está en el libro de los Hechos, capítulo 9, ahí van a encontrar la historia de la conversión de Saulo. Esto llevó a Saulo a que él realmente se entregara a Dios, se entregara a Cristo, creyera en Cristo y se volviera en un acérrimo defensor de la fe cristiana. Pero el Señor está diciendo que tú te estás haciendo daño. El pecador que se desvía, que va por caminos equivocados, porque está desviado de Dios, está por caminos equivocados, y cree que así llevando su vida la está llevando bien, porque él dice, no, yo sin Dios vivo muy bien, no necesito a Dios, yo vivo perfectamente así bien. Bueno, él cree que vive bien, pero así como el Señor le dijo a Saulo, tú te estás haciendo daño, también el Señor le dice al pecador hoy en día, si sigues por ese camino, tú te estás haciendo daño. Y como dice acá, estás condenado a muerte. Yo sé que el que te escuche hablar así, si Dios toca su corazón, se va a arrepentir. Pero si Dios no toca el corazón de ese hombre puede burlarse de ti, puede reírse de ti, puede mofarse de ti, puede decir muchas cosas contra tu persona. Bueno, que no, eso no es problema tuyo. Tú has cumplido en llevarle la palabra de Dios. Que si no te hizo caso, no es problema tuyo. Le has hablado, le has dicho, le has comunicado, él ya sabe, la palabra está en su mente, está en su corazón. No sé si la aceptó. Si la aceptó en buena hora. Y si no la aceptó, él nunca va a poder decir a Dios, Señor, yo nunca escuché el Evangelio. Señor, a mí nadie me habló de tu palabra. Señor, a mí nadie me comunicó esto. No, ahí está, el Señor te lo va a sacar. Aquí, en tal día, tal fecha, tal momento, hubo un hombre, un predicador que te habló y tú no le hiciste caso. Pero dice aquí también el versículo 19, en cambio, si tú se lo adviertes, si tú le dices al malvado, ¿no?, que estás condenado a muerte, se lo adviertes, y él no se arrepiente de su maldad, ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Mira la diferencia, es lo que te estoy diciendo. Que si tú le hablas al pecador, le dices al malvado, mira, estás condenado a muerte, te vas a ir al infierno. Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que tú te conviertas a Cristo. Si Él no te escucha a pesar que se lo dijiste, bueno, se murió, pues, se va al infierno, ¿qué vamos a hacer? Pero tú te salvaste, tú libraste tu vida, ¿sabes por qué? Porque tú se lo advertiste. Pero en cambio, si tú no le hablas, es lo que está diciendo el versículo 18, al malvado, tú no le dices nada, tú lo ves que sigue pecando, sigue haciendo cosas malas, sigue robando, fornicando, adulterando, es un corrupto, hace cosas terribles, y tú lo ves y no le dices nada, y ante tu propia vista seguramente él está haciendo cosas malas y tú te quedas callado y no dices nada. Ese hombre va a morir. Sí, va a morir en su pecado, pero yo creo que Dios te va a tomar cuentas a ti.
Y te va a decir, ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le advertiste? ¿Por qué no le transmitiste el Evangelio? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste callado? ¿Por qué? Yo creo, como dije al principio, que hay muchos creyentes que por miedo, por vergüenza, por temor, no hablan ni dicen a otros que son cristianos. Puedes estar en tu círculo de amigos ahí en la universidad, puedes estar en tu círculo de amigos en el colegio, puedes estar en un ambiente del trabajo donde todos ahí son de repente pecadores, nada, son, bueno, tienen su religión, pero tú sabes que en su vida práctica están haciendo cosas malas y tú no le dices nada. Yo creo que tienes que hablar, yo creo que tienes que darte a conocer. Yo me acuerdo que había una vez un hermano que decía que él no le hablaba y se sinceró, dijo, porque tenía temor de perder el trabajo. Tenía temor de que la gente se burlara. El jefe era incrédulo, el jefe era un corrupto. Y si él se enteraba que él era cristiano, seguro que lo ponía en la mira y de repente lo botaba. Y él no quería perder su trabajo. Prefería quedarse callado, prefería quedarse mudo, como el profeta mudo que menciona Ezequiel en alguna parte. Prefería quedarse mudo antes que decirle a la gente que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y yo creo que este fenómeno debe estar pasando en la vida de muchos creyentes, que no dicen nada, no hablan. Otra cosa es que tú hables, digas, compartas, le hables a la gente, y seguramente que le has hablado tanto a las personas que ya pues ya les cae chinche, como decimos, este viene a hablarnos de Dios, de Cristo. Bueno, si tú les has hablado tantas veces es otra cosa. Porque hay personas que tanto escuchan que les hablas de la palabra, que les martillas la cabeza con el Evangelio, que al final puede ser que ya te rechacen. Bueno, en esos casos yo creo que hay que ser sabio también, ¿no? Yo creo que hay que orar ya. Si tú les has hablado tanto y les has advertido, pero no se convierten, bueno, tú ora por esas personas. Que Dios toque el corazón de esas personas. Y que en algún momento esa palabra que les has hablado pueda germinar en sus corazones y pueda hacer que ellos finalmente puedan tomar la decisión de aceptar a Cristo. Pero ya les has hablado. Hay situaciones donde tú puedes estar ya saturando a la gente de tanto predicarles, pero llega un momento en que de repente tienes que orar por ellos para que Dios en un momento obre en sus vidas. Pero otra cosa es que te quedes callado, te quedes mudo, no digas nada y ves al pecador hacer cosas malas y tú digas, bueno, su vida pues, se perderá. No, no es eso. La idea es que tú les hables, les digas algo. Y tú les hagas entender, no tienes que darles un sermón, así como yo te estoy predicando en esta hora, no tienes que tú tienes que hablarles, quizá poco a poco, hablándoles de quién eres, qué es lo que Dios hizo en tu vida, Dios cambió tu vida, darles tu testimonio personal, así como la mujer samaritana entró al pueblo, ella no predicó, ella simplemente dijo, vengan, he visto un hombre que me dijo todo lo que yo hice. Y la gente salió y lo escuchó a Jesús y se convirtieron muchos samaritanos. Tu testimonio no tiene que ser una cosa larga, puede ser una cosa pequeña, puntual, pero ya le sembraste la palabra a la persona. Y quizás esa persona, Dios toque su corazón para que luego te diga, a ver, compárteme un poquito más de tu fe, comparte un poquito más de lo que me está diciendo y puede ser que Dios esté abriendo puertas allí para que tú le prediques el Evangelio y hagas que esa persona se convierta a Cristo. Pero esas oportunidades no las podemos dejar pasar por alto porque recuerda que Dios está poniendo esas vidas en tu camino para que tú les hables y depende de ti. El Señor también dice aquí, por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo. Tú sabes que en ese tiempo no existía la gracia como la vemos hoy en día, la dispensación de la gracia, que la que tenemos ahora, en ese tiempo estaban basados en la ley. Y en ese tiempo la justicia pues se basaba en eso, en hacer las obras de la ley. Pero ya las cosas han cambiado ahora. Ya nadie va a ser justificado por la ley. La Biblia dice claramente que la justicia de Dios viene por la fe. Es por eso que acá dice, si tú al justo, al hombre bueno, al hombre que cree en Dios,
al hombre que ama a Dios, dice acá, si tú al justo ves que este hombre se desvía de su buena conducta, empieza a hacer lo malo, y yo lo hago, Dios dice acá, y yo lo hago caer, en algún momento yo le voy a poner la zancadilla y se va a caer. Y tú no se lo adviertes. Ojo, que está hablando aquí de otra situación. En el primer caso estamos hablando del malvado. En el primer caso estamos hablando del hombre que no cree en Dios. Este es un hombre que sí cree en Dios. Este es un hombre que sí ama a Dios, pero se desvió. Se apartó de Dios. Se alejó de Dios. No sabemos por qué. Hay muchos creyentes que se alejan de Dios, apostatan de su fe. La Biblia habla de la apostasía, de un fenómeno de ese tipo que se va a dar en los tiempos finales. Y hay muchos creyentes que están apostatando de su fe. Pues a ese tienes que hablarle. Estamos hablando del justo de ese entonces, del justo que basaba su vida en base a las obras de la ley. Estamos hablando ahora del justo que es justificado por la fe en Cristo, que también se puede desviar. Hay cristianos que han vivido un romance con Dios un buen tiempo y de pronto los ves en el mundo. Pues si tú ves a un creyente o uno que fue creyente y se apartó, que abandonó la fe, tú tienes que advertirle. Acá dice, y si tú no le adviertes, mejor dicho, si tú no le dices nada, dice, él morirá. Y escucha lo que dice acá, sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Recuerda que estamos en el contexto en que la justicia era por las obras de la ley. Acá dice el Señor claramente, el justo si se aleja de Dios, hace lo malo, va a morir, seguramente, en un momento va a morir. Pero acá dice, no se le va a tomar en cuenta todo el bien que haya hecho. ¿Por qué? Porque está hablando de obras que uno mismo hace. Nadie se salva por obras. Recuerda eso. Por no haberle hecho tú, o sea, yo que no le hablé, no le dije nada. A Dios le está diciendo a Ezequiel, por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas a ti. El Señor le está diciendo esto a Ezequiel, por si acaso, ¿no? Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, al pecador le tienes que hablar, al justo que se apartó le tienes que hablar, les tienes que advertir cuál va a ser las consecuencias de haber abandonado a Dios. Yo digo, al creyente que fue justificado por la fe hoy en día, al cristiano que se convirtió, que se bautizó, que recibió el Espíritu Santo en su corazón y que de acá a un tiempo se alejó de Dios, se apartó de Dios. La pregunta es, bueno, esa es la pregunta que siempre se hace mucho, ¿no? ¿Perdió su salvación? Si un cristiano se convirtió y de pronto más adelante se va al mundo y empieza a hacer las cosas malas del mundo, la pregunta es, ¿sigue siendo salvo? ¿Perdió su salvación? Sé que este es un tema polémico, sé que hay mucha gente que puede tener una que otra opinión, no voy a entrar en esa discusión, pero yo creo algo, sí, que el hombre que dice que se convirtió y se alejó de Dios y nunca más vuelve a los caminos del Señor, la pregunta es, ¿se habrá convertido realmente? ¿Habrá creído en Jesucristo de verdad? ¿O fue solamente una cuestión emocional? ¿Fue una cuestión ligera, pasajera? ¿Solamente fue una simpatía y nada más? Porque a la hora de la prueba, a la hora de las tentaciones, el hombre no aguanta y se va. Se alejó. No sabría decirte eso. Yo no sabría decirte el caso de los creyentes que se alejaron de Dios, vivieron en el mundo y murieron así. Yo no sabría decirte si están en el cielo o no. Eso Dios determinará. Lo que sí el Señor me está diciendo acá es que yo tengo que advertirle, yo tengo que decirle, yo tengo que hablarle, ¿no? Acá tengo que decirle que está mal, vuelve con el Señor. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba trabajando en un pueblo en la ciudad de Huánuco, que fueron mis inicios de la obra cristiana, perdón, de mi ministerio pastoral. Fue mi primer pastorado, mejor dicho. Estaba en un pueblito, en la zona de Guamalís, me acuerdo muy bien.
Y esa zona era una zona peligrosa, porque yo fui justamente en una época, los años 90, cuando esa zona todavía era una zona roja. Y me acuerdo que ahí conocí a un hombre que había sido cristiano, había sido porque después se apartó, se alejó del Señor, y, y los hermanos le decían, él había sido cristiano, iba a la iglesia, pero después se alejó, empezó a vivir una vida de trago y esas cosas, le gustaba tomar, llegó a ser teniente gobernador de su pueblo. Y yo me acuerdo que una vez le hablé y le dije, ¿por qué no vuelve usted a los caminos del Señor? Y él me dijo, así medio entre sonrisas, sí, algún día de repente. Como que no le dio importancia. Pero me acuerdo muy bien que cuando yo me regresé, me vine a Lima, me acuerdo, con mi esposa por motivos personales. Justo cuando nosotros nos vinimos a Lima, mi esposa y yo y mi pequeña hija, entró la guerrilla a ese pueblo, entraron los terroristas. Y buscaban a 5 personas. Buscaban, entre las 5 estaba el teniente gobernador, 3 más que eran muchachos y yo. Gracias a Dios que no estuve ahí. Pero lo agarraron a este hombre, a este ex creyente, y lo llevaron a la plaza de armas. Hicieron lo que llamaban en ese tiempo un juicio popular. Le pusieron una soga al cuello. Me dicen los hermanos, cuando yo regresé allí, que lo tuvieron como 3 horas antes de ahorcarlo, porque finalmente lo ahorcaron. Y a los otros 3 también se los llevaron y los mataron. Incluso uno de los terroristas fue a buscarme a mi casa y no estaba yo. Yo tenía un cuarto en la casa de una hermana, vivíamos arriba. Fueron y no me encontraron. Y estaba furioso. Yo espero, solo espero que este hombre, este teniente gobernador que falleció, que murió, que lo mataron, en esas 3 horas que tuvo de lapso de tiempo antes de que lo ahorquen, haya podido arrepentirse, haya podido pedir perdón a Dios y reconciliarse con Él. Si es así, yo pienso sin duda que Él debe estar con el Señor. Y si no es así, bueno, solo Dios se encargará de juzgarlo. Y para ir redondeando esto, acá dice el Señor claramente, pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Si tú le adviertes al creyente que se alejó de Dios, que se apartó, bueno, yo lo hice en ese momento, le dije, ¿por qué no vuelves a los caminos del Señor? No me hizo caso. Tal vez en ese instante de tiempo, 3 horas que tuvo, lo haya hecho, espero que sea así. Pero tú le has hablado, le has dicho algo, sí. Si le has dicho, bueno, te libraste. Él tendrá que responder ante Dios. Pero otra cosa es que tú no le hayas dicho y de repente te enteraste de que ese hombre se murió. Lo atropelló un carro, lo mataron, qué sé yo. Y tú no le dijiste nada. Y tal vez tengas que algún día rendirle cuentas a Dios por ello. Yo no sabría decirte qué es lo que va a pasar con aquel que no predicó nunca la palabra, que se quedó callado, que vio a los pecadores y a los malvados haciendo cosas malas a su alrededor, pero él nunca les dijo nada. Y de repente algunos de ellos se murieron. Y él sigue, no le interesó. No sabría decirte qué es lo que Dios le va a decir al creyente que nunca habló, que se quedó callado. No lo sé. Si tú eres un hijo de Dios, pero no predicas la palabra y tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces y ves que la gente hace cosas malas y tú te quedas callado, sí, seguramente que el Señor te va a pedir cuentas. Yo no sabría decirte qué hará el Señor contigo, no creo, no, porque la Biblia dice que la salvación ya es algo que la tenemos, pero ¿qué sanción dará el Señor? No lo sé. No creo que el Señor te mande al infierno, te diga, no, tú mereces el lago de fuego, no mereces estar acá. No creo que el Señor haga eso, ¿no? Tal vez algunos pueden pensar eso. Pero sí puede ser una sanción fuerte, sí puede ser una llamada de atención, sí puede ser un jalón de orejas, porque no te quedaste callado, no hiciste nada, cuando debes haberlo hecho. En estos tiempos cruciales que nos toca vivir, hermanos,
en estos tiempos donde estamos sufriendo con la pandemia y cada día la gente muere. En otros países ya está recrudeciendo esta enfermedad con lo que le llaman la tercera ola. Acá en nuestro país también están hablando de que la tercera ola se va a venir en estas semanas. Bueno, no quiero pensar que esto es un psicosocial ni nada de eso, pero sí las advertencias que nos dan es una advertencia similar, ¿no? Que hay que cuidarnos, hay que prevenirnos, hay que usar todos los protocolos de bioseguridad para que este mal no nos sorprenda. Pues lo mismo viene a ser aquí. Si tú ves al pecador, tienes que hablarle, tienes que advertirle, tienes que decirle, arrepiéntete, no lleves ese tipo de vida, porque este es un camino peligroso. Hay que hacerlo, no hay que tener miedo. Y si tienes miedo, dile a Dios que te lo quite. Señor, quítame el miedo. La Biblia dice que el temor del hombre pondrá lazo. Sí, el lazo que te va a impedir seguir avanzando o seguir predicando, seguir haciendo la voluntad de Dios porque tienes miedo y temor. Algo que me gusta mucho de la iglesia primitiva es el valor y el denuedo que tenían para predicar el evangelio en un contexto pagano. Ojo, en un contexto donde no habían derechos humanos, en un contexto donde el emperador romano, que era Nerón, mandó a matar a miles de cristianos en las arenas del Coliseo romano, o eran crucificados vivos, o qué sé yo, los prendían como antorchas vivientes para que alumbraran sus jardines. Nerón era un desquiciado, era un loco. Pero aún así, muchos cristianos se armaron de valor y se inspiraron en los apóstoles. Pablo fue un hombre lleno de valor y de denuedo. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. No le interesaba si la tenía que perder por predicar el evangelio. Yo no sé si esos son los tiempos que vivimos ahora, donde vemos iglesias bonitas, iglesias grandes, iglesias con templos hermosos, pero muchos de estos templos pueden estar llenos de cristianos con una vida espiritual apagada, con poco entusiasmo, con poco fervor. El fuego se ha extinguido. Espero que no sea así. No se han levantado los templos para que sean clubes sociales donde los hermanos se reúnan para tener ágapes y reuniones sociales y vivir un cristianismo encerrados en cuatro paredes, cuando vemos un mundo que se está muriendo, la gente se muere en pecado y nosotros contentos con vivir encerrados en nuestro hermoso templo. Los templos humanos, la Biblia dice en Hechos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El templo del Espíritu Santo eres tú. Y si tú necesitas o tú quieres ser usado por Dios, Dios dile que te dé valor, dile que te dé poder, dile que te dé la unción de su Espíritu, dile que derrame el fuego de su Espíritu sobre ti y te dé ese entusiasmo y ese poder para que tú hables del Evangelio a los perdidos. Y en el mundo hay millones de perdidos que necesitan arrepentirse de sus pecados. Que Dios te use, que Dios se glorifique a través de tu vida, que Dios ponga en ti pasión por las almas, amor por los perdidos, para que transmitas el mensaje de salvación a los que lo necesitan. Que Dios te bendiga.